El tema del texto, el tema principal. ¿Cuál es el tema principal de este texto? Nora, Sí, profesor. a ver, tú no tienes problema de audio. Adelante. No. A ver, el texto habla de los inconvenientes del sistema alimentario industrial y los impactos que ha dejado y también en el hombre. También trata los remedios que se deben seguir para disminuir la gravedad de dichos Muy bien. Esta es la idea principal. No vamos a tardar mucho. También Adnan ha sacado la idea principal. Esta es la idea principal. La segunda pregunta, la estructura. En cuántos apartados podemos dividir el texto? 2, 3, 4 y ¿cuáles son? Siempre por escrito, por favor. 3. creo que tres, sí. ¿Quién habla? Desde el principio del texto hasta la agricultura, de agricultura. Hasta, no sé si, aquí están las líneas. Indícame, por favor, en qué línea, si puedes. ¿Qué línea? La página, la primera, ¿no? La primera hasta la línea 13. La línea 12. Ah, sí. 10, 11, 12. Segundo párrafo. El primer apartado hasta, este es el primer, yo reproduzco para nuestra compañera. El primer apartado para nuestra colega es esto. Es la primera propuesta. Es este, el primer apartado. Los dos primeros párrafos, el primer apartado. El segundo, dime, Desde la línea 14. desde 14 Hasta hasta 19. ¿Y cuántos apartados has encontrado en ese texto? 20, No el párrafo, el apartado. el apartado. Sí, desde La línea 21. No, pero además, ¿a qué apartado pertenece? ¿Al primero? No, pertenece al primer apartado. Ah, sí, el mismo color, ¿no? Sí, Ah, sí, sí. este es el primer apartado. Y este es el segundo hasta Hasta voy a reducir. hasta la línea 36. Otro color, ¿sí? Primer apartado, segundo apartado, tercer apartado, Hasta el final, desde 37 hasta el final voy a poner verde. 3 colores. ¿Estáis de acuerdo? Repito la propuesta de Nora. El primer apartado integra los 3 primeros párrafos. Repito, el primer apartado integra los 3 primeros párrafos, es decir, hasta la línea 19. Hasta la línea 19 para Nora es el primer apartado. El segundo apartado integra los 3 siguientes párrafos. Los 3 siguientes párrafos. Desde la línea 21
hasta la línea 36. Hasta la línea 36 que termina en la palabra alimentación. Profesor, La pregunta es la siguiente. ¿Estáis de acuerdo con la estructura propuesta por Nora? Es decir, la propuesta consiste en lo que sigue. Primer apartado. Para Nora, primer apartado integra los 3 primeros párrafos. Desde el comienzo hasta la línea 19, que termina en los huevos a nivel mundial. Los huevos a nivel mundial. Segundo apartado. Desde la línea 21 hasta la línea 36. Segundo apartado, según la propuesta de Nora, desde la línea 21 hasta la línea 26. Tercer apartado, lo que queda hasta el final. Ahora, la pregunta. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo con esta propuesta? Muchas gracias, Nora, por tu valiosa colaboración. Normalmente, después de haber estructurado el texto en apartados, nos toca explicar cuál es el tema de cada uno de estos apartados. Estoy de acuerdo con vosotros en que se habla de convenientes e inconvenientes del sistema alimentario industrializado. Estoy de acuerdo. Muy bien a todos. Estamos mejorando esta actividad. Perfecto. Voy a proponer mi estructura y voy a justificarla. En cuanto al contenido, estoy totalmente de acuerdo. Si tenéis el texto a la vista, yo considero el primer párrafo como introducción. La justificación. Aquí estamos en presencia de un texto periodístico. En los textos periodísticos, normalmente se suele dedicar el primer párrafo a una especie de resumen de la totalidad del artículo. Esto porque para un periódico hay 2 tipos de lectores. Para la prensa hay 2 tipos de lectores, un lector rápido y un lector lento. El lector rápido no tiene tiempo, entonces se limita al primer párrafo. El lector lento puede leer la totalidad del artículo. Por eso el primer párrafo coincide con con una introducción simplemente, ¿eh? No es un apartado, es una introducción. Se llama entradilla. Perfecto. El primer apartado comienza desde en el marco la línea 9 hasta la línea 31. En la línea 33, pero no todo son malas noticias. Pero no todos son malas noticias hasta la línea 5 de la página 2, hasta azúcares añadidos. Hasta la línea 5 que termina en azúcares añadidos. El primer párrafo, que es la introducción, es el resumen del texto en que habla de los 2 sistemas alimentarios. Es el primer párrafo, que es la introducción, y sitúa el tema en esa gran transformación del mundo. El primer apartado trata, como habéis dicho muy bien, el impacto negativo del sistema alimentario industrializado. El segundo apartado trata de lo positivo, de la dieta planetaria, del
remedio, de la solución a estos problemas del sistema alimentario industrializado. El tercer apartado, que integra los dos últimos, habla de la estrategia de amigos de la tierra. Habla de la estrategia y la misión de amigos de la tierra para solucionar estos problemas del sistema alimentario industrializado. Una introducción y 3 apartados. Ahora pasamos al análisis de la introducción. Puesto que ya hemos determinado la estructura, hemos partido del texto, lo general, a lo particular, que son los apartados, que son secuencias del texto, y el análisis que vamos a llevar a cabo lo haremos a nivel de cada una de estas 4 secuencias, la introducción y los 3 apartados. Ahora llegamos a la etapa más importante desde el punto de vista de la lingüística del texto. Recuerdo que la lingüística del texto tiene como objetivo dar cuenta de la cohesión, la coherencia y la cohesión de los textos más allá de los límites oracionales. El objetivo es determinar cómo se construye este primer párrafo, pasando del primer enunciado al segundo. Es muy sencillo. ¿Cómo se pasa del primer enunciado al segundo enunciado? O sea, cuando pasamos del primer enunciado al segundo, ¿qué tienen en común? Aquí me refiero a la cohesión gramatical y léxica. Me limito a los 2 primeros enunciados. Como ha dicho Nora, desde el punto de vista de la cohesión gramatical, se da el uso de la deixis personal. Además de lo que ha dicho Nora, podemos considerar el núcleo de cada uno de estos enunciados. El núcleo, lo que quiere decirnos el autor, tiene forma de sujeto. Adnan, ¿quieres decir primer apartado o primer enunciado? Muy bien. Sí, muy bien. Ahora voy a explicar el punto de vista. He dicho que el núcleo, es decir, la idea, lo más importante, como hemos dicho a nivel del texto y los apartados, que hay una idea principal del texto, una idea principal del apartado. Ahora nuestra unidad es el enunciado. Por eso he dicho el núcleo del enunciado, es decir, la idea principal que se transmite en el enunciado. En este primer enunciado, el sujeto es el núcleo, es lo que quiere expresar el autor del artículo. Y por eso está en posición inicial absoluta de todo el artículo. Es una posición privilegiada, posición inicial absoluta. Los alimentos es el núcleo. En el segundo enunciado es también el sistema alimentario. Notamos que aquí funciona la cohesión léxica. ¿Quién me puede explicar en qué consiste entre estos 2 que acabo de explicitar? Sí. Muy bien. En el segundo, ¿en dónde? No, este es el primer párrafo. ¿Tú cuentas todo el párrafo o solo el enunciado? No, enunciado es una frase. Comienza en mayúscula. Lo voy a poner en el WhatsApp. El enunciado comienza en mayúscula y termina en punto. Coincide con una oración.
La recurrencia. Muy bien, Asma. ¿Puedes explicar más? Como ha dicho Asma, aquí el sujeto es el mismo en los dos enunciados. Los alimentos son la palanca más potente y en el segundo enunciado el sistema alimentario industrializado amenaza actualmente. Es decir, que lo que se nos dice, lo dice a propósito de los alimentos o del sistema alimentario. Aquí se nos informa de lo mismo, más o menos, de los alimentos o del sistema alimentario, como ha dicho Asma, es una recurrencia. Ahora pregunto, ¿es repetición de palabra o repetición del lexema? Muy bien, Samira, es repetición del lexema. Alimentos, sustantivo, alimentario, adjetivo. Decimos que el paso del primer enunciado al segundo se lleva a cabo gracias a la cohesión léxica. Ambos enunciados tienen el mismo objeto, los alimentos, y su impacto. Los alimentos y su impacto, el impacto positivo de los alimentos sin adjetivo, los alimentos sin adjetivo, sobre el ser humano y el planeta, y el impacto negativo del sistema alimentario industrializado también sobre el ser humano y el planeta. Está clara esta idea de que la cohesión léxica ha permitido mantener una conexión entre el primer y el segundo enunciado. Si no está clara esta idea, según la cual la cohesión léxica permite conectar, cohesionar el primer enunciado y el segundo, si no está clara esta idea, la puedo repetir. Y aquí paso directamente al paralelismo sintáctico, porque es también uno de los mecanismos de cohesión. Los dos primeros enunciados tienen casi, la misma estructura. Aquí me refiero a la misma estructura. Voy a explicar en mi pantalla lo que quiero decir con paralelismo sintáctico. Aquí es la misma estructura, más o menos, los alimentos y el sistema alimentario. Es una oposición. Los verbos son la palanca más potente para cuidar. Aquí es un impacto positivo. Aquí es un impacto amenaza negativo. Aquí es lo mismo. La salud humana lo dice de otra forma las personas, el planeta, una variante semántica, la Tierra, es lo mismo. Decimos que hay paralelismo sintáctico. Uno de los mecanismos de cohesión textual es el paralelismo sintáctico. Paralelismo sintáctico quiere decir que hay semejanza en las estructuras. En los dos primeros enunciados tenemos un buen ejemplo de paralelismo sintáctico. No tienen 100% la misma estructura, pero sintácticamente es la misma. Es decir, que los elementos que la construyen son los mismos. ¿Qué notamos? Que en los dos enunciados se emplean los mismos elementos, las mismas funciones, los mismos componentes o constituyentes, sujeto, verbo, complemento 1, complemento 2. En los dos enunciados están los mismos constituyentes, sujeto en la primera, los alimentos en la segunda, el sistema alimentario. En el segundo componente, a nivel del verbo, hay verbo,
en los dos enunciados. Y al verbo acompañan complementos. En el tercer elemento, complemento 1, complemento 2. Se emplean los mismos constituyentes. A nivel del primer constituyente, sujeto. ¿Es el mismo o no? En el primer enunciado hay sujeto, verbo, complemento 1, complemento 2. Y en el segundo enunciado hay también sujeto, verbo, complemento 1, complemento 2. Esto es paralelismo sintáctico. El segundo enunciado tiene dos, a las personas y a la tierra, son dos. No, da igual, es sintáctico desde el momento en que, además del verbo, hay complemento del verbo. Si es uno o dos o tres, es la misma estructura, es decir, sujeto, verbo, complemento. Complemento sea uno o dos o tres. Aquí hay coincidencia total. Es decir, a la salud, cuidar la salud humana, equivale o no a las personas. ¿No es lo mismo? Es lo mismo, dicho de otro modo, nada más. Luego, el planeta, ¿a qué se refiere? La Tierra. Es el que ha dicho lo mismo a nivel de los complementos. Lo mismo, no solo a nivel sintáctico. También es lo mismo. Salud humana, las personas, el planeta, la Tierra. Es lo mismo. Bien, a veces nos podemos dejar llevar por las ramas. Por ejemplo, voy a comentar el tema del complemento 2. Este complemento y este. No es lo mismo, pero aquí lo que nos interesa es el núcleo del sintagma. Planeta es el núcleo. Aquí el núcleo es la Tierra. Es el núcleo. Luego, en el segundo enunciado se usa también esta frase que habitamos. Esta es como un adyacente, es como un adjetivo que se añade. Pero el núcleo es el mismo. La tierra que habitamos equivale a planeta. Es lo mismo, primero a nivel de los complementos. Complemento 1, complemento 2, se repite la estructura y no solo se repite la estructura. Cuidado, aquí se repite la estructura, es decir, hay un complemento. Si queréis, podemos profundizar. ¿Qué tipo de complemento es esto? ¿Sí? ¿Qué tipo de complemento? Complemento directo. Muy bien. ¿Quién habla? Asma. Asma. Muy bien. A ver, busco la imagen. Sí, bien. Perfecto, Asma. Entonces, complemento directo. Este también a las personas, ¿qué es? Complemento indirecto. ¿Cómo se puede averiguar? Puesto que hay la preposición a. Esta A confunde a las personas, confunde. Aunque se usa A, es directo. Es directo y se usa porque aquí se trata de persona. Cuando el complemento directo es de persona, se usa A. Pero es directo. Aquí no solo se repite humano, persona, también la naturaleza del complemento es complemento directo en el primer enunciado, también complemento directo en el primer enunciado. También esto, es decir, la salud de
del planeta. Aquí también. Es un complemento directo personificado. ¿Sabes por qué? Porque la Tierra no es persona, pero cuando usamos un verbo, ahora voy a abrir un paréntesis y espero que quede claro, porque si no, puedo repetir. Cuando usamos un verbo que normalmente empleamos para las personas, por ejemplo, cuando digo he saludado a Juan, aquí a Juan es complemento directo, ¿sí? Sí. He saludado, se usó las estrellas. ¿Qué pongo? ¿Pongo a o no? ¿Puedo decir he saludado a las estrellas? ¿Quién ha dicho que sí? Nora ha dicho que sí. Muy bien, Nora. Podemos decir he saludado a las estrellas. Sí. Porque saludar normalmente se aplica a las personas. En este caso es personificación. Esto es una personificación, por eso empleamos, porque aquí amenaza, tú puedes amenazar un árbol. No. Sí. A alguien, a las personas, a lo animado. Por eso la A, solo para justificar, por eso cierro los paréntesis si estáis de acuerdo. Adnan, ¿estás de acuerdo? Aquí se trata de personificación, porque amenaza normalmente se usa para personas y por eso aquí empleamos A, que normalmente se usa para los complementos directos de persona. Muy bien, Adnan. Bien, esto en cuanto al paralelismo a nivel del complemento. Hemos visto que complemento directo, aquí es complemento directo. Y aquí, gracias Usama, aquí también complemento directo. Y no solo complemento directo, sino también lo mismo, salud humana, personas, planeta, tierra. A nivel del sujeto, los alimentos y como habéis dicho, la repetición del mismo lexema, alimentos, alimentario. Se repite. Los alimentos, el sistema alimentario, es el mismo sujeto. Aquí, por supuesto, se trata de oposición. Y vuelvo a sin embargo. Oposición. Por eso no es el mismo sujeto, no es exactamente el mismo sujeto, porque aquí se trata del impacto negativo, positivo de dos sistemas alimentarios. Está bien. Y por eso la intradía, como has dicho Adnan, resume. En estos dos primeros enunciados se resume todo. Bien, ¿qué más? A nivel del verbo, son la palanca más potente para cuidar. Esto es positivo. Esto permite resaltar los alimentos. Es una apreciación positiva. Aquí es negativa. Amenaza es un aspecto negativo, ¿no? Hay oposición. La totalidad de la unidad verbal expresa algo positivo en el primer enunciado. Se usa un verbo y aquí es una atributiva, ¿no? Los alimentos son. Y sabéis que en la atributiva el núcleo no es el verbo. El núcleo del predicado no es el verbo. Es decir, que lo que se dice del sujeto está no en el verbo, sino en el predicado. El núcleo no es el verbo, sino la palanca más. O sea que podemos decir simplemente los alimentos, dos puntos, la palanca más potente para cuidar. O sea, el verbo aquí no aporta nada. Aquí es un verbo propiamente dicho. Pero la idea que se expresa es esto. Aquí, positivo, cuida la salud. Aquí, amenaza a las personas. Positivo en el núcleo del verbo, el núcleo del predicado, si queréis. Aquí puedo matizar verbo o núcleo del predicado. Así mejor. Porque núcleo del predicado en la oración atributiva no es el verbo, sino esto. Es esto el núcleo del predicado. Y aquí
amenaza. Muy bien. El complemento ya lo hemos visto. Aquí ya he terminado la explicación del paralelismo sintáctico. Repito, porque se repite la misma estructura sujeto, verbo, complemento, complemento. En el primer enunciado, sujeto, verbo, complemento, complemento. En el segundo también sujeto, verbo, complemento, complemento. No es exactamente lo mismo. Repito, aquí dos palabras, aquí más, aquí los alimentos, aquí el sistema, pero ¿dónde está el sujeto? Es esto. Al fin y al cabo, los alimentos es sujeto. Aquí también, el sistema alimentario industrializado es sujeto. Da igual el número de palabras en el sujeto. Es sujeto, es lo que nos interesa. En la estructura del verbo hay verbo. En el primer enunciado, en el segundo enunciado. Está bien. Ahora paso a otro plano para explicar cómo se construye el texto pasando del primer enunciado al segundo. El primer enunciado habla de los alimentos, nada más. En el segundo enunciado especifica. ¿Ves por qué no usa adjetivo? En el primer sujeto, los alimentos, nada más. En el segundo enunciado recurre a la adjetivación, doble adjetivación, el sistema alimentario e industrializado. En el primero, los es determinante, alimentos es núcleo. Determinante más núcleo. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Quién puede contestar? ¿Qué tenemos? ¿Sí? ¿Hay determinante? Sí. Núcleo. Muy bien. Adyacente. Adyacente. Perfecto. Perfecto. En determinante, aquí hay dos. Alimentario e industrializado, dos adyacentes. Muy bien. Aquí amenaza, aquí que tenemos son la palanca más potente para cuidar. Aquí amenaza actualmente. Se añade, esto actualmente es, sí, complemento circunstancial de tiempo. Muy bien. No lo hemos puesto aquí porque no se repite. ¿Veis? No se repite. Ahora lo que se añade es esto. En el complemento 1, bueno, más o menos. Aquí la salud humana, es decir, núcleo, determinante núcleo, adjetivo. Aquí no hay determinante núcleo. Aquí del planeta no hay adyacente. Aquí hay. ¿Que habitamos? Hay adyacente. Esto se llama adyacente, es una oración adjetiva. Bien. ¿Qué notamos pasando del primer enunciado al segundo? Notamos lo siguiente. Que los alimentos sin adjetivar significa que el lector sabe de qué se trata o no. Cuando yo digo los alimentos, el lector... Es decir, que el lector sabe a qué se refiere el autor. No especifica significa que los alimentos tal como los conocimos. Es decir, es algo compartido por el lector. Sí, es algo compartido por el autor y el lector. No hace falta especificar. Es lo que conocemos todos. Los alimentos son la palanca más potente para cuidar la salud. Es decir, que uno tiene que comer bien para proteger su salud. Es esto, comer bien. Es este el mensaje. Comer bien, cuida la salud. Es esta la idea, comer bien. Por eso no hace falta. Pero en el segundo enunciado dice el sistema alimentario. Se quitó esto. ¿Qué ocurre? ¿Es correcto? ¿El sistema alimentario amenaza actualmente? No. Es incorrecto. No
cualquier sistema alimentario. Industrializado. Aquí es un adjetivo especificativo. No es correcto. Entonces, industrializado es un adjetivo especificativo. Eso. Por eso la adjetivación. Actualmente, ¿cuál es la función de actualmente? Vuelvo al primer enunciado. Este primer enunciado se puede aplicar para cualquier época de la historia humana o solo los alimentos son la palanca para cuidar en el siglo XX o el siglo XXI. Es una verdad general. Muy bien. Es una verdad general. Verdad general. Sí, pertenece a todas las épocas, a todos los tiempos, todos los pueblos. ¿Qué ocurre? Aquí el autor parte de una verdad general. Verdad general no hace falta demostrarla. Cuando digo la tierra es redonda, tengo que demostrarlo. O se supone que es así, es indiscutible.